compañeros, compañeras, espero se encuentren bien. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. Esta es una exposición dirigida al curso de Derecho Humanitario y Humanitario Internacional de la Universidad Estatal a Distancia. Yo estaré hablando sobre el conflicto de Ucrania-Rusia, brindando nociones generales sobre el origen y el fundamento del derecho internacional humanitario en tiempos de guerra y el sistema normativo que regula los crímenes de guerra. El conflicto en análisis será la guerra entre Ucrania y Rusia, que comenzó formalmente el 24 de febrero del 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala a Ucrania. Los países involucrados son Rusia como agresor y Ucrania como país defendido, con implicaciones significativas de otros actores internacionales, incluyendo miembros de la OTAN y la Unión Europea que apoyan a Ucrania. Los antecedentes del conflicto o detonantes a gran escala y afectación civil son los siguientes. Detonantes. La invasión a Rusia fue precedida por la anexión de Crimea en el 2014 y el apoyo de los separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk. Perdón el alemán. La creciente influencia de la OTAN en Europa del Este fue vista por Rusia como una amenaza. Escala desde el 2022, ha escalado con ataques masivos, uso de armamento avanzado y un gran costo humano. La destrucción de infraestructuras ha sido sistemática, afectando gravemente a la población civil, así como la afectación a los civiles, que de acuerdo con la ONU y Noticias 2023, la guerra ha causado miles de muertos civiles. El número de civiles muertos supera los 8.000, así como los desplazamientos masivos y crisis humanitarias severas. Los ataques indiscriminados han llevado a la destrucción de hospitales y escuelas, en una situación sumamente lamentable. En este caso, la normativa del derecho internacional humanitario que aplica para el conflicto son las siguientes. El Estatuto de Roma, que establece la Corte Plena Internacional y define los crímenes de guerra, y los convenios de Ginebra, que protegen a las personas que no participan en las hostilidades, incluyendo civiles y prisioneros de guerra, así como los principios y reglas que deben respetar los países involucrados en el conflicto. De acuerdo con los convenios de Ginebra de 1949, sus protocolos son los siguientes. Distinción. Los combates deben distinguir siempre entre civiles y combatientes, entre objetivos civiles y militares. Los ataques solo pueden dirigirse contra objetivos militares. Proporcionalidad. Se prohíben los ataques que puedan causar daños excesivos a la población civil en relación con la ventaja militar concreta y directa esperada. Precaución del ataque. Antes de realizar un ataque, se deben de tomar todas las precauciones posibles para minimizar los daños a civiles y a bienes de carácter civil. Prohibición de armas indiscriminadas. No se deben usar armas que no pueden ser dirigidas a un objetivo específico o que tengan efectos que no puedan ser controlados adecuadamente. Protección de los civiles y bienes civiles. Los civiles y sus bienes no deben ser objeto de ataques. También está prohibido desplazar a la población civil a menos que sea necesario por razones de seguridad o imperativas militares. Trato humano a los prisioneros de guerra. Las personas capturadas deben de recibir un trato humano y no pueden ser sometidas a torturas o tratos inhumanos. Prohibición de represalias contra civiles. Está prohibido realizar represalias o actos de venganza contra la población civil. Asimismo, conforme a mis hallazgos, en esta guerra los estados involucrados han respetado o irrespetado al menos 3 de los principios. Bueno, conforme a eso, las personas que están viviendo ahorita actos de terrorismo y están siendo atacados, ¿verdad? Según la misión de observación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, el 61% de las víctimas civiles adultas identificadas eran hombres por un 39.9% mujeres. Al menos 487 niños murieron y 954 resultaron heridos. Las armas explosivas de largo alcance, como los proyectiles de artillería y los misiles balísticos y de crucero y de los ataques aéreos, causaron cerca del 90% de las bajas civiles y la mayoría de ellas en áreas pobladas.
La oficina también registró 632 bajas civiles, 219 muertos y 403 heridos causados por las minas y restos explosivos de esta guerra. La misión también recibió información sobre 21 víctimas civiles, 6 muertos y 15 heridos en el territorio de la República Autónoma de Crimea y la ciudad Sebastopol, ocupadas por la Federación de Rusia. Todavía están pendientes la corroboración de numerosos informes sobre víctimas civiles en otras zonas ocupadas de Ucrania, especialmente localidades como Miripol, región de Donetsk, y Lysychansk, Pompanza y Sievierodonetsk, región de Lunsk. Además, la oficina dispone de información sobre 160 bajas, 30 muertos y 130 heridos en el territorio de la Federación Rusa. Dada la falta de información que lo corrobore hasta la fecha, estas cifras no han sido completamente actualizadas y no se incluye el número total de bajas. Asimismo, la intervención de la Cruz Roja Internacional ha estado activamente involucrada en esta crisis humanitaria derivada de la guerra entre Ucrania y Rusia desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Tanto la Cruz Roja de Ucrania como el Comité Internacional de la Cruz Roja han desempeñado un papel fundamental en la asistencia a las personas afectadas en esta guerra, brindando asistencia humanitaria, apoyo psicosocial, evacuaciones y protección, colaboración internacional, así como enfrentando los desafíos operativos del compromiso y los esfuerzos realizados para llegar a todos los afectados. La Corte Plena Internacional ha intervenido en el contexto del conflicto entre Ucrania y Rusia, abordando las graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra que han sido a raíz de la invasión rusa. Desde el comienzo del conflicto del 2022, la Corte Plena Internacional ha iniciado investigaciones sobre posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en el territorio ucraniano. Crímenes de agresión. La intervención militar rusa en Ucrania se considera un claro ejemplo de agresión, tal cual está tipificado en el Estatuto de Roma. Órdenes de detención emitidas. En marzo del 2024, la Corte Plena Internacional emitió órdenes de detención contra los asaltos mandados rusos, así como implicaciones internacionales. La ejecución de estas órdenes dependen del apoyo y la cooperación internacional de los Estados miembros del Estatuto de Roma. Están obligados a arrestar a los acusados si cruzan las fronteras. A modo personal, creo que una de las grandes importancias del derecho internacional humanitario radica en la protección a los civiles, a las personas que no quieren estar involucradas en unas guerras que por cuestiones políticas y religiosas arrastran a miles de personas que tan siquiera apoyan estas decisiones. De esta misma forma, hacen llegar a los grandes líderes y a los atacantes las limitaciones y el respeto que se debe hacer, buscan culpables de cometer actos de guerra terribles como genocidios y demás. Y entonces creo que si aún así existiendo el derecho internacional humanitario y teniendo todos los recursos que tiene la sociedad para trabajar estos crímenes y para abordarlos, suceden las cosas, sería terrible que no tuviesen estos recursos. De la misma forma, agradecer porque durante el curso he aprendido muchísimo. Creo que es un curso que no me sirve solo como profesional en ciencias criminológicas, sino para mi vida. Me ha recordado y me ha enseñado muchísimo sobre muchos derechos y obligaciones que uno como civil o como un ser humano a veces pasa por alto y cómo esto puede aplicar a nivel personal, a nivel profesional y a nivel social, porque es un curso que nos marca y nos puede permitir incluso llegar a otras personas con lo aprendido. De verdad, profesora Flor, muchas gracias. Compañeros, compañeras, muchas gracias. Espero que tengan mucho éxito en sus carreras. Que estén bien.